Hermenéutica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a iniciar en este ciclo? Vamos a ver qué es hermenéutica, vamos a ver algunas eh, claves básicas para que usted pueda estudiar su Biblia de una manera más correcta. Una de las cosas importantes para nosotros en esta clase, en este curso, es que ustedes sepan manejar mucho mejor sus Biblias, que ustedes puedan acercarse en su casa, abrir la escritura y puedan asegurarse de que lo que ustedes están diciendo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia y no lo que usted quiere que la Biblia diga, que es algo muy frecuente por en muchas otras cosas, la dureza de nuestros propios corazones. Entonces, como lo dije en la inducción del lunes anterior, uno de los peligros de estar haciendo este curso es que si usted no viene por el motivo adecuado, si usted no está aquí por la razón correcta, usted tal vez se va a llenar de orgullo, usted tal vez va a salir aquí inflado simplemente, pero no va a crecer y por el contrario usted va a tener problemas espirituales. Entonces espero que si está acá es porque desea realmente crecer más a la semejanza del Señor, no para que usted sea exaltado, sino para que Cristo sea exaltado a través de su vida. Amén. Muy bien, entonces para algunos tal vez sea la primera vez que escuchan este término hermenéutica, para otros tal vez es más familiar, pero sea cualquiera el caso, voy a tratar de responder de una manera muy sencilla qué es esto de hermenéutica. Entonces, lo primero es que la palabra hermenéutica no es exclusiva para estudio bíblico. La hermenéutica como tal hace referencia a la correcta interpretación de un texto. Entonces, cuando hablamos de un texto, podemos hablar de un texto de medicina, podemos hablar de un texto de derecho, podemos hablar de un texto de ingeniería civil, podemos hablar de un contrato de trabajo, de un contrato de arrendamiento, podemos hablar de leer el periódico el día de hoy, es decir, ¿qué es lo que dice un texto? De eso se trata, cómo interpretamos correctamente lo que algo dice. Y si pensamos en eso, nosotros en nuestra vida cotidiana le prestamos atención a lo que dicen las cosas que leemos. Por ejemplo, a menos que usted sea muy descuidado, si usted va a comprar una casa, si usted va a comprar un carro, si usted va a firmar un contrato donde usted se compromete a pagar, usted quiere asegurarse de que en el papel diga cuál es el compromiso suyo y cuál es el compromiso de la contraparte. Usted no pone simplemente su firma, sino que usted quiere decir, bueno, ¿qué es lo que me van a entregar a mí? Si usted está comprando un carro, usted se asegura de que sea un carro para poder montarse en él y andar por las calles, sino que le entreguen un carro de juguete porque usted no leyó bien qué es lo que le estaban ofreciendo. Creo que ninguno de nosotros iría al médico con un médico que diga, bueno, la verdad, yo nunca leí bien los libros de biología, yo no sé si lo que decía ahí, el vaso, estaban hablando de algún órgano o de los que tengo allá en la cocina, pero de alguna forma yo te ayudo. Y ninguno iría a un médico de esa manera. Sin embargo, cuando llegamos a la parte espiritual, mostramos nuestra negligencia en que nos da lo mismo lo que cada uno diga acerca de lo que dice la Biblia. Con esto en mente, cuando hablamos de hermenéutica, para nuestro contexto, de aquí en adelante, hermenéutica, estaremos hablando de hermenéutica bíblica. Eso es lo que vamos a estar trabajando nosotros, ¿ok? Hermenéutica bíblica. Entonces, podríamos definirlo de manera muy sencilla de la siguiente forma. El estudio sobre cómo interpretar el significado de la Biblia. Eso es lo que vamos a estar haciendo por las siguientes 3 semanas. Y es una hermenéutica básica. Habrá otro módulo con una hermenéutica avanzada, pero esto es lo que más nos interesa en este instante. Y entonces al hablar de esto tenemos que preguntarnos, ¿por qué estudiar hermenéutica? Es decir, ¿qué es la razón por la cual no vamos a entrar de una vez en Génesis? ¿Por qué no vamos de una vez a abrir la Biblia para saber Adán, Eva, Abraham, los personajes bíblicos? Necesitamos tener un motivo claro por el cual deberíamos estudiar hermenéutica. Entonces, número uno, quiero que me acompañen a segunda de Timoteo, y es una de las cosas que quiero que se acostumbren: traiga su Biblia, abra su Biblia. Usted no debe confiar en lo que yo le diga o lo que cualquier maestro le diga, sino usted debe ir
a la Escritura, ¿ok? Entonces vamos con Biblia abierta, yo voy a proyectar allí la palabra, pero usted vaya a su Biblia y no la deje nunca en casa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Entonces, una razón para estudiar hermenéutica es porque Dios nos llama a interpretar correctamente su palabra. Quiero aclarar que la carta a Timoteo es una carta pastoral y aquí se le está hablando de manera puntual a pastores, a predicadores, pero el principio que encierra nos ayuda a entender la importancia de lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, mira lo que dice. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice lo siguiente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces vamos a analizar este versículo y otra vez, tarea para la casa. Cada texto que usted vea que los maestros citan en clase, usted tiene una tarea en su casa. Va a llegar a su casa o en el transcurso de la semana y va a leer los versículos anteriores y va a leer los versículos que continúan para que usted pueda estar seguro de que el texto que citamos no lo estamos sacando de contexto, sino que esto que le dijimos, que dice el texto, es lo que dice el texto. No sé si me estoy haciendo entender. Necesitamos asegurarnos. ¿Por qué? Porque no queremos gente que salga de este lugar diciendo, en el Salmo 119 dicen, sino la Biblia dice, y que usted pueda tener certeza de que lo que usted ahora está diciendo es porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, miremos este versículo. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿En qué sentido Timoteo necesita recibir la aprobación de Dios? Siendo un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica la palabra de Dios de manera correcta. Es decir, estamos hablando de gente que está trabajando. Timoteo como pastor, Timoteo como predicador es un obrero para el Señor. Pero el Señor está estableciendo a través de Pablo que no solamente hay buenos obreros en la viña del Señor, sino que también hay ¿qué? Malos obreros, porque lo que tenemos aquí es básicamente una evaluación que Dios hace. Y es Dios quien dice si Timoteo es un buen obrero o es Dios quien dice si Timoteo es un mal obrero. Ahora quiero que comencemos a pensar en las implicaciones de lo que acabamos de leer. Porque hay personas trabajando en la iglesia, tal vez tú eres una de esas personas que está sirviendo en la iglesia, que tiene un grupo pequeño, que tiene una célula, que está en un ministerio, que está predicando la palabra del Señor, pero solo por el hecho de que estés sirviendo al Señor, no significa que seas un buen obrero. ¿Me estoy haciendo entender? Es posible que tú seas un mal obrero. ¿Alguno ha tenido que lidiar con obreros de construcción? O tal vez alguno de ustedes sea obrero de construcción. Y no todos los que están en una obra de construcción son buenos obreros. ¿Alguno ha visto un mal obrero en una obra? Yo he visto varios. Pero están allí, están untados de cemento, están untados de arena, se ven cansados, uno los ve moviendo cosas. Pero cuando uno mira la obra, uno dice, ¿en serio? En realidad, ¿quién midió esa pared? ¿Quién trazó esa plomada? Pero si mira, eso parece que fuera una serpiente. ¿Quién va a poner la pared? No, pero ahí puedes pegar cosas y se ve bonito. Entonces, el punto es que trabajar no me hace ser un buen obrero. ¿Cómo calificas tú a un buen obrero de construcción? ¿Por lo mucho que trabajó o por el resultado final? Por el resultado final. Ok, entonces comencemos a hacer analogías. Es posible que tú seas una persona que trabaje mucho y digas, yo trabajo mucho para el Señor, pero al final Dios te diga, eres un mal obrero, porque lo que has hecho no está bien. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que hacemos está bien o está mal? El texto no lo dice. Tenemos que ser obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Y qué es lo que define si vamos a tener vergüenza delante de Dios o vamos a ser felicitados por el Señor, aprobados por el Señor? ¿Está centrado en qué cosa? Alguien que ¿qué hace? Explica
correctamente la palabra de verdad. Cuando yo leo esto, tengo que pensar que es posible que alguien esté sirviendo en la obra de Dios y que esté explicando la palabra de Dios de manera incorrecta. Así que tenemos un trabajo por delante. Tenemos una labor que tenemos que llevar a cabo y tenemos que esforzarnos por presentarnos delante de Dios como personas que si explicaron la palabra de Dios, la explicaron de manera correcta. Entonces comencemos a pensar en la necesidad de asegurarnos de que realmente estamos explicando la palabra de Dios de manera correcta. Que cuando tú le dices a alguien, es que Dios dice esto, realmente sea porque Dios dice eso y no porque tu pared está quedando torcida. Ese es el problema que tenemos frente a nosotros. Y dice que nos vamos a presentar, ¿quién es el juez? De acuerdo a este versículo, ¿quién es el que evalúa si la palabra que yo predico es correcta o no es correcta? ¿Quién es el juez? Según el texto es Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque los aplausos no miden que una palabra sea buena o mala. Mucha gente piensa que tiene que predicar bien y que Dios está feliz porque mucha gente aplaude. Algunos creen que se mide si una palabra es buena, si fue bien predicada, por cuánta gente vuelve al siguiente domingo. Pero muchas veces la gente vuelve al siguiente domingo porque la pared quedó torcida. Mucha gente vuelve el siguiente domingo porque le dijeron lo que sus oídos se mueren por escuchar, como advierte también el apóstol Pablo a Timoteo. Llegará el día en que la gente no aceptará la sana doctrina, sino que se juntarán alrededor de sí mismos maestros que les digan las novelerías que sus oídos se mueren por escuchar. Pero no van a querer la sana palabra de Dios. Entonces tenemos que preguntar esto porque es delante de Dios y esto no es poca cosa, es algo solemne. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, tú te vas a presentar delante de Dios. Es Dios quien va a juzgar si lo que tú hiciste cuando tú predicaste estuvo bien o estuvo mal. Y creo que podemos hacer eco de otro pasaje de la palabra que dice, no quieran hacerse maestros muchos de ustedes, porque los que enseñamos la palabra, los que enseñan la palabra, serán juzgados con mayor severidad. Y por eso es que a mí me asusta tanto cuando vemos movimiento en la iglesia donde se le llama a todo el mundo a ser maestro y no todos han sido llamados por Dios para ser maestros. Es una temible responsabilidad. Así que yo le animo a usted a que si usted le están diciendo que tiene que enseñar, diga, si me van a poner a enseñar, primero me tienen que capacitar para yo asegurarme de que lo que voy a hacer es lo que dice Dios que debo hacer y hacerlo a la manera de Dios. Ahora, esto es un esfuerzo. Fíjate que no dice Timoteo, ora simplemente para que Dios te haga un buen predicador. Hay que orar, no podemos depender de nuestras fuerzas, pero hay un trabajo. Eso significa que no es por ósmosis, no es simplemente acostarme el sábado en la noche, Señor, mañana voy a predicar, dame algo para decir. No, yo debo esforzarme, yo debo trabajar duro para que cuando pase el domingo a predicar o para cuando vaya a dirigir una célula, para cuando vaya a dirigir un estudio bíblico, para cuando vaya a hablar en el ministerio en el que sirvo, realmente lo que salga de allí sea algo aprobado por Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ok, sigamos entonces. La hermenéutica es importante para nosotros también porque la hermenéutica cambia la manera en que nosotros obedecemos la Biblia. Es decir, cuando yo tengo un correcto entendimiento de la palabra, si yo soy un genuino creyente, ¿qué va a suceder? Si yo entiendo que a Dios le agrada que yo haga esto, entonces yo voy a hacer esto. Y si entiendo que a Dios le desagrada que yo haga esto, entonces no voy a hacer esto. Déjame darte un ejemplo muy terrenal para ilustrar esta verdad. Porque hay gente diciendo, no importa, al final Dios salva. Sí, Dios salva, pero si yo no entiendo bien la palabra, yo no sé lo que Dios espera de mí. No sé lo que Dios dice acerca de sí mismo, acerca de mí. Imagínate que tú, después de 2 años y medio,
que trabajamos juntos porque tú finalmente nos aguantaste a todos los maestros acá y llegó el 2025 y tú te vas a graduar y dices, Juan, quiero invitarte a mi casa, quiero invitarte a cenar, quiero honrarte, porque tú invertiste tiempo, nos enseñaste y yo quiero honrarte, Juan, quiero llevarte a mi casa. Y yo digo, ok, vamos a tu casa. Y entonces me dice, yo quiero darte algo de comer que te guste. ¿Qué es lo que más te gusta, Juan? Yo digo, bueno, mira, no quiero ponerte el plato preferido, pero tal vez que me estás preguntando, por favor, no me prepares pasta, porque tengo problemas con la pasta. Tengo un trauma de niño con la pasta. Me pones una pasta frente a mí, probablemente me voy a vomitar. Entonces, si es posible, hermano, no me hagas pasta. Y, ok, perfecto, Juan, muy bien. Entonces llegamos a la cita, siguiente miércoles en tu casa, y yo llego a tu casa emocionado con mi esposa, mis hijas, y nos sentamos a la mesa, y tú dices, bueno, ya sabes, queremos honrarte, y vas a la cocina y traes un gran bol, un plato gigante lleno de pasta. Mi esposa me mira, no te vas a vomitar. Yo, hermano, tal vez yo no, seguramente fue que no me hice entender, hermano, pero mira, la verdad tengo un problema tremendo con la pasta. Disculpa, ay, qué cosa, Juan, no, pero espérate, la otra semana, yo quiero honrarte, así que pasta no, ya lo tengo ahí presente. Pero la siguiente semana yo llego a tu casa y entonces cuando tú traes la cena, ¿qué me sirves en la mesa? Espaguetis. Bueno, la cosa se está poniendo como extraña. O sea, otra vez pasta, pero yo ya le dije al hermano, yo le expliqué que tengo un problema con la pasta y el hermano dice que me quiere honrar, pero parece que me quiere deshonrar. Y vuelves a invitarme el siguiente miércoles y yo vuelvo a ir y apareces con espaguetis al ajillo. ¿Qué voy a pensar yo de ti en ese momento? ¿Realmente tú me quieres honrar o tú te estás burlando de mí? Aunque es un ejemplo muy terrenal, si algún día me invita, no me invita a comer pasta, ya se dio cuenta, creo que es la manera en que tristemente muchos creyentes se están relacionando con el Señor. Señor, yo te quiero honrar, pero como no han ido a la Escritura y a hacer un buen ejercicio de estudio bíblico, lo que están haciendo muchas veces, en lugar de honrar al Señor, lo está deshonrando. Y muchas de las cosas que hermanos bien intencionados hacen los domingos en la mañana no traen gloria a Cristo, traen deshonra. Y muchas de las cosas que la iglesia hace en el mundo para alcanzar a los perdidos no traen gloria a Cristo, traen deshonra. ¿Pero por qué? Porque no están yendo a la palabra a ver qué dice Dios, a entender cómo es que nosotros vivimos, cómo es que la iglesia avanza. Y si no lo hacemos así, vamos a estar deshonrando al Señor. Muy bien, entonces avanzando un poco más, cuando hablamos de hermenéutica, yo tengo que entender algo, y es que cuando tú abres un libro, y especialmente cuando abres la Biblia, tú no tienes un vacío anterior, tú tienes presuposiciones. Nadie lee la Biblia sin tener presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Es algo que yo creo antes de leer la Escritura. ¿Es claro esto? ¿Qué es una presuposición? Algo que yo leo, o que leo no, algo que yo creo antes de leer la Escritura. Entonces, todos los seres humanos tenemos presuposiciones ante la palabra de Dios. Ahora, tener presuposiciones no necesariamente es bueno o malo. Hay presuposiciones buenas y hay presuposiciones malas. Pero el punto que yo necesito que tú veas esta noche es que tú tienes presuposiciones. La primera vez que tú leíste la palabra de Dios, tú tenías presuposiciones. Y a medida que tú comenzaste a avanzar en tu vida cristiana, tú fuiste formando otras presuposiciones que están influyendo la manera en que tú leíste la mañana de hoy la Biblia. Si la leíste, espero que la hayas leído. Pero si tú la leíste, tus presuposiciones influyeron la manera en que tú interpretaste el pasaje que leíste. Entonces, voy a mostrar un par de ejemplos de los dos lados. No son los únicos, pero lo que quiero es dejarte ver cómo esto afecta la manera en que tú lees la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos.
de presuposiciones equivocadas. Cuando yo digo equivocadas, estoy diciendo que son presuposiciones que deberíamos erradicar, que son presuposiciones que si tú la tienes hoy, yo te quiero animar, te quiero exhortar a que las saques de ti, porque te están llevando a decisiones y a conclusiones equivocadas. Entonces, número uno, como ejemplo, vuelvo a decir, no son las únicas, hay personas que leen la Biblia, pero niegan los milagros. Antes de leer la Biblia, ellos dicen, no hay milagros. Es decir, todo tiene una explicación natural, todo tiene una explicación científica. Entonces, muchas personas eruditas, personas de ciencia, vienen a la Biblia asumiendo todos los milagros tienen alguna explicación. Y son fanáticos de canales como National Geographic, son fanáticos de Discovery Channel, son las personas que cuando ven allí que le anuncian, se descubrió lo que pasó realmente con tal evento de la Biblia, dicen, yo sabía que no podía ser así. Pero el punto es que aunque estos canales puedan mostrar muchas explicaciones que parecen lógicas, la realidad es que no logran explicar los milagros de la Biblia. Pero mi punto es que simplemente si yo creo que no hay milagros, aun cuando la Biblia diga que hubo un milagro, ¿cuál va a ser mi posición? No fue un milagro. Lo que pasa es que la explicación no está allí. Déjame darte dos ilustraciones. Número uno, la que vas a tener en tu guía, la multiplicación de los panes y los peces que tenemos relatada en los evangelios. La explicación de la escritura es muy clara. Hay una multitud de gente que ha estado escuchando predicar al Señor por todo el día, se encuentran lejos del lugar donde puedan tener comida. Jesús le dice a los discípulos, vamos a alimentar a esta gente. Ellos dicen, Señor, es imposible, no tenemos suficiente comida. Apenas hay un muchacho por aquí que tiene unos cuantos panes y unos cuantos pescados, ¿de acuerdo? Y Jesús dice, háganlos que se sienten en grupos, va a orar por los alimentos y luego, según el relato bíblico, toda esa multitud de más de 5,000 personas comen hasta quedar completamente saciado. ¿Usted ha quedado saciado alguna vez? Saciado no es como que quede bien, sino que quedaron llenos realmente, bien llenos, con las barrigas infladas. Y aparte de eso, se recogen 12 canastos con todas las sobras. Es tal el impacto del milagro que al otro día esa gente va a buscar a Jesús donde está, porque están asombrados con lo que sucedió. El relato del texto, o más bien el texto, lo que nos dice es que se multiplicaron esos panes y esos peces en la cantidad suficiente para alimentar esa gran multitud. Eso es un milagro. Yo he escuchado muchas explicaciones de gente que no cree milagros y que dice que cree la Biblia. Una de estas es la que voy a decir. El énfasis de ese texto no es el poder sobrenatural de Dios, no es mostrar que Jesús es Dios y que por eso es el creador y pudo hacer esto, sino que el énfasis de ese texto es hablar de la generosidad. Y entonces explica en el relato de la siguiente manera. Al estar tan lejos de la ciudad, al encontrarse tan lejos de lugares donde podían encontrar comida, la gente, siguiendo su envidia y siguiendo su orgullo, prefirió aguantar hambre antes de sacar la merienda que tenían guardada. Pero cuando vieron a este joven que dijo, está bien, yo estoy dispuesto a compartir mi merienda con todos, todos uno por uno fueron acusados en sus conciencias y comenzaron a sacar sus meriendas y compartir con todos. En español o en costeñol, ¿qué dijeron? Todos estaban encaletados. Ninguno quería sacar, todos eran duros, pero cuando uno sacó y compartió la merienda, todos yo también tengo y comenzaron a repartir y sobró. Bueno, sería un relato bonito de generosidad, pero eso no dice el texto. El texto lo que dice es que no había nada de comida a excepción de lo que tenía ese joven y que esa comida de ese joven fue la que se multiplicó. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre una conclusión y otra conclusión? El problema no está en el texto. El texto es claro. El problema está en ¿dónde? En la presuposición. No hay milagros. Entonces voy a buscar una explicación. Pensemos en otro ejemplo. Las plagas de Egipto. Entre muchas otras, la plaga de la muerte de los primogénitos, que es la final,
He visto muchas explicaciones, una de ellas en estos canales, como les digo, en National Geographic, donde dicen más o menos lo siguiente. En esa época en que se relata en la escritura la muerte de los primogénitos de Egipto, hubo explosiones volcánicas en tierras cercanas, y la explosión volcánica liberó ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico, y te dan toda la composición química, cuánto pesa el ácido sulfúrico viajando a cierta velocidad cerca del Nilo, cómo se va a mover. Y entonces dicen ellos lo siguiente: esos químicos, esos gases viajaron por todo Egipto hasta llegar donde se encontraban los egipcios y los israelitas. Pero como los israelitas eran esclavos en ese momento, ellos tenían que dormir en el suelo. Ellos dicen que los israelitas dormían en el suelo, mientras que los egipcios dormían en camas que se encontraban entre 40 y 50 centímetros del suelo. Debido al peso del ácido sulfúrico, iba viajando a una altura entre 40 y 50 centímetros del suelo. Así que lo que sucedió, según National Geographic, es que el ácido sulfúrico pasó y mató a todos los que estaban dormidos a 40, 50 centímetros, mientras que los israelitas, por ser esclavos viviendo en el piso, les pasó la capa de ácido por encima. Ah, claro, ahí está, no hay ningún milagro, simplemente hubo una explosión volcánica. Aparte de que niega el milagro, atenta contra el sentido común, porque significa que el ácido sulfúrico solo mata si eres primogénito. Sin embargo, millones de aplausos y aún cristianos diciendo, por eso es que no podemos andar diciendo todo, hay que entender que son ilustraciones. Bueno, en Éxodo no dice que es una metáfora, sino es una narración. Eso fue lo que pasó. El ángel de la muerte pasó y le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, y únicamente perdonó la casa de los israelitas donde estaba la señal de la Pascua. Y esa señal de Pascua está anticipando la única manera en que nosotros escapamos de la muerte futura, la sangre del Cordero, que es el Señor Jesucristo. Entonces, mi punto acá es que podamos ver que la manera en que tú te acercas a la Biblia va a cambiar dramáticamente la interpretación que tú hagas de la Biblia. ¿Lo estamos viendo hasta aquí, hermanos? Ok. Otra presuposición muy común: poner la ciencia a la par de la Biblia. Entonces hay gente que dice, mira, no podemos estar afirmando cosas que la ciencia ya ha comprobado que no son. Primero déjame darte un dato. No ¿hay o no hay? ¿Qué dije yo? No hay un solo evento bíblico que la ciencia haya podido probar que no fue así. Lo que hay son eventos bíblicos que la ciencia no ha podido comprobar que son así, pero eso es una gran diferencia. Voy a repetirlo porque vi caras de, ok. No ¿hay o no hay? No hay un solo evento bíblico que la ciencia haya podido decir, eso es mentira. Lo que sí hay son eventos que la ciencia no ha podido probar que son así. Dicho esto, hay personas que dicen, bueno, yo no puedo creer el relato, porque mira, ¿cómo vamos a seguir hablando de Adán y Eva, que lo nombré en la inducción del lunes anterior, pensando que realmente fueron los dos primeros seres humanos, cuando la ciencia ha probado que tenemos en este planeta miles y miles y miles de millones de años? Número uno, la ciencia no ha probado eso, porque para tener ciencia y hablar de probarlo se necesita tener las mismas condiciones iniciales, y eso ya no lo pueden hacer. Pero número dos, el elevar la ciencia al nivel de la escritura me lleva a decir, si la ciencia dice no, yo me voy por la ciencia. En lugar de decir, si la palabra lo dice y la ciencia no lo muestra, es porque la ciencia no ha logrado ver lo que la escritura está diciendo. Entonces, la Biblia no es un libro científico, aunque está lleno de datos científicos, muchos están allí, no es el caso del día de hoy. Pero equiparar la ciencia está haciendo que muchos creyentes echen abajo los fundamentos de nuestra fe. Otro ejemplo, porque tal vez en estos dos anteriores tú dices, bueno, yo no estoy ahí, yo sí creo en los milagros y yo creo que la ciencia no está por encima de la palabra, pero tal vez en este, y quiero advertirte, tal vez en este tú te identifiques y te molestes conmigo, pero mi función es dejarte ver cómo tal vez te estás equivocando al leer la Biblia.
Una presuposición muy común y equivocada es equiparar las experiencias a la par de la Biblia. Entonces, así como hay gente que equipara la ciencia al nivel de la Biblia y dice, la ciencia lo dijo, entonces la Biblia tiene que estar equivocada, hay personas, hay creyentes que equiparan las experiencias que ellos han tenido, las experiencias que otros han tenido, las experiencias que han visto a la par de la Escritura. Déjame decirte algo. Dios soberanamente, de una manera que yo no entiendo, provee y permite al creyente tener experiencias con el propósito de enriquecer la fe del creyente, con el propósito tal vez de animar a ese creyente, pero una de las cosas que yo espero que tú puedas ver es que mis experiencias no son doctrina. Lo que yo haya vivido, lo que yo haya visto, lo que yo haya experimentado, no lo puedo convertir en doctrina, sino que mi doctrina debe venir ¿de dónde? De la Escritura. Y yo no debo evaluar la Biblia a la luz de mis experiencias, sino evaluar mis experiencias a la luz de la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a poner un ejemplo muy terrenal. Una persona que quiere emigrar ilegalmente para otro país y logra cruzar la frontera y hacer vida en ese país y al final estar legalizado. El hecho de que esta persona haya logrado hacer eso no significa que esa sea la manera correcta de emigrar a ese país. No sé si me estoy haciendo entender. La manera correcta va a seguir siendo a través de la embajada, a través de pedir la visa, a través de pedir los permisos. Pero yo conozco varios que están, ok, pero eso no significa que eso sea el modelo correcto. Con eso un ejemplo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 y 28. Busca tu Biblia y vamos a poner a prueba una experiencia que es muy común para nosotros. ¿Lo tienes? 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debe hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 27 al 28. Este capítulo se encuentra dentro de una porción de la carta a los Corintios donde el apóstol Pablo está corrigiendo los defectos en las reuniones de la iglesia de Corinto. Es una carta donde Pablo los está regañando porque es una iglesia desordenada, es una iglesia que se reúne y cuando se reúne lo que pasa no es bueno. Así que tienes una tarea. No te esperes un año hasta que lleguemos a Corinto, sino que léela esta semana en tu casa para que lo que yo te voy a decir esta noche, tú puedas entenderlo. Pablo está hablando acerca del don de lenguas. Y no solo el don de lenguas, va a hablar de todos los dones, pero está hablando en particular aquí del don de lenguas. ¿Qué estamos hablando del don de lenguas? La mayoría de ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, no saques una conclusión apresurada. El punto de la carta y mi punto no es decir si el don de lenguas está o no está. Si tú me preguntas, yo creo en la continuidad de los dones. Yo creo que los dones del Señor no han cesado. Pero el punto de Pablo es algo diferente y es, tal vez tú lo has vivido igual que yo lo viví, nos reunimos a un ayuno, nos reunimos a una vigilia, estamos orando y de repente la persona que dirige la vigilia dice, el que tenga lenguas, suéltela. Y todo el mundo soltó lenguas, o la gran mayoría soltó lenguas, y se forma una algarabía de gente diciendo una cantidad de cosas que nadie sabe qué es lo que dicen, pero pensamos que eso es lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, llegamos a este texto y entonces yo me encuentro con problemas. Y quiero decirte, para que alguien diga, él no conoce el poder del Espíritu. Antes de que digas que no conozco el poder del Espíritu, yo era los que tenían que, los sugieres, sacar del culto porque las lenguas me habían tomado
no podía dejar de hablar y me tenían que llevar a otro salón para que dejara predicar, porque el Espíritu me tomó y yo estaba hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas y ahí me dijeron, estás tomado por el Espíritu, no puedes hacer absolutamente nada hasta que leí este versículo. Entonces, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Entonces pregunta, no tu experiencia, porque tú aquí estás diciendo, no, espérate, yo he visto a 100 hablando en lenguas al tiempo. Yo sé que has visto a 100 hablando en lenguas al tiempo. Esa es mi preocupación. Porque la Escritura dice, no más de ¿cuántos? Y entonces, ¿qué hacemos con los otros 97? Pase saliva, hermano. ¿Qué hacemos con los otros 97? Porque la Escritura dice no más de 2 o 3. Y yo espero que usted tenga su Biblia abierta. ¿Está leyendo su Biblia? No está leyendo mi guía, su Biblia. Abra su Biblia. Yo no voy a leer eso. ¿Qué tal que sea verdad? Me la quitan. Yo quiero mis lenguas. Hermano, nadie le va a quitar sus lenguas. Yo lo que quiero es que usted vea cómo sus presuposiciones afectan la manera en que usted lee su Biblia. Llegará el día en que estudiaremos esto, acerca de los dones del Espíritu, la doctrina de neumatología, pero 2 o 3, y mira que el verbo no dice podrían o quisieran, sino deberían. Esto es obligación. No más de 2 o 3 por servicio pueden hablar en lenguas. Ok, ya esto es suficiente complique para mí. Pero el texto no para ahí. ¿Qué dice su Biblia? Lea su Biblia, no me mire mi guía, su Biblia, abra su Biblia. Porque usted vino a estudiar teología, Biblia. No vino a pararme bolas a mí. ¿Qué dice? No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. ¿Y qué dice renglón seguido? Deben hablar como. Ay, no, ahora sí fue. Porque yo nunca estuve en una vigilia donde habláramos por turnos. Yo también dije, suéltenlas. Y las soltaron. Pero aquí dice la Escritura, uno a la vez. Pero ¿y cómo hacemos si el Espíritu me tomó también? Entonces vienen preguntas. ¿Fue el Espíritu? El Espíritu que dijo, no más de 2 o 3, uno a la vez, por turnos. Ahora dice, ay, 3 son muy poquitos, 100. Imagínate, hasta que hagamos fila y uno por uno pase, mejor todos al tiempo, eso rinde más, nos vamos más temprano. Tengo otra vigilia a la que tengo que ir. ¿Qué dice el texto? Yo no estoy diciéndole esto, yo le estoy llevando a que usted lea el texto. Uno a la vez. Y, ¿usted sabe la diferencia entre y o? Disyunción, conjunción. Cuando es o significa opcional, pero cuando es y, ¿qué significa? Las dos son obligación, ¿ok? Entonces, por turnos, ¿cuántos van a hablar? 2, máximo 3. Por turnos y que alguien interprete lo que ellos digan. Tiene que haber alguien allí en la reunión de la iglesia que tenga el don de interpretación de lenguas. Tiene que haber alguien que interprete, ¿ok? La va poniendo complicada. Verso 28, ¿qué pasa, Pablo? Y si no hay nadie que tenga el don de interpretación de lenguas, ¿qué hacemos en la vigilia? Pero, si no hay nadie presente, ¿qué significa? Que está ahí, que pueda, ¿qué cosa? O sea que es posible que en una vigilia haya gente que tenga el don de lenguas, pero no haya nadie que tenga el don de interpretación. Eso puede pasar según la Biblia. ¿Está leyendo su Biblia o me está leyendo mi guía? Su Biblia. ¿Qué deben hacer estas 3 personas si no hay quien interprete? Ellos deberán ¿qué? Y entonces, ¿cómo hacemos si el Espíritu lo tomó? ¿Qué hago yo si a mí me tenían que sacar porque no podía parar de hablar? Ellos deberán guardar silencio ¿en dónde? ¿Qué dice acá? ¿Está hablando de qué contexto?
En la reunión de la iglesia, en la asamblea, cuando la iglesia está reunida, estas personas que tienen el don de lenguas, máximo 2 o 3, no hay nadie que interprete, pero quieren hablar en lenguas, ¿qué dice el Señor que tienen que hacer? Le cuento algo, cuando yo leí ese versículo pude callarme. Ya no tuvo que volver un ujier. Yo quería hablar en lenguas, pero me puedo callar. Me voy a callar. Mi experiencia estaba afectando la manera como yo vivía. Pero cuando voy a la escritura y digo, ¿y entonces qué hago? ¿Lo que quieres es acabar con las lenguas? No, mira lo que dice el texto. Y hablar en lenguas a Dios en forma, wow. Esto no se parece mucho a nuestras vigilias o a nuestros ayunos o muchas veces culto dominical. Ahora, si tú sigues, ¿tienes tu Biblia abierta? ¿O estás mirando mi guía? Tu Biblia abierta, tu Biblia abierta. Si tú sigues leyendo, vas a ver que el texto te dice Pablo, porque si ustedes están todos hablando en lenguas al tiempo y llega un incrédulo a sus reuniones y los ve de esa manera, van a pensar que ustedes están locos. ¿Alguna vez has escuchado un incrédulo que va a la iglesia, invitaste a la vigilia y dice, mira, la verdad no me gustó, eso parecen locos? ¿Y qué decimos? No tiene el espíritu. Según la escritura, él simplemente hizo lo que Dios dijo que iba a suceder, porque nosotros en lugar de seguir la palabra de Dios, seguimos nuestras experiencias y emociones. ¿Lo estamos viendo? Yo sé que hay hermanos que ya no me están mirando con agrado. Yo sé que hay gente que ya está diciendo, yo sabía que no debía haber venido. Pero el punto mío es que tú puedas ver cómo muchas cosas que hacemos, las hacemos pensando que estamos agradando a Dios, porque la pregunta sería la siguiente. Si Dios dice, y vuelvo a decir, lee todos esos capítulos, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de la carta a los Corintios, tú vas a ver que este es el punto. Y va a concluir diciendo, porque tiene que haber orden en la iglesia, porque Dios es Dios de orden. Y Pablo dice, ustedes se reúnen y es un desorden, y no puede pasar eso. Hay una corrección del Espíritu Santo a una iglesia que se reunía a hacer lo que usualmente hacemos. Entonces la pregunta es, si tú quieres agradar a Dios, si una iglesia hoy en Barranquilla, el 2023, quiere reunirse en vigilia o ayuno para agradar a Dios, ¿qué debería hacer? ¿Que todos suelten las lenguas o decir la escritura dice otra cosa? Ahí es donde la Biblia, decimos quiero saber Biblia, pero comienzo a ver Biblia y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ahora, aclaración. Usted hace 5 minutos pensaba que lo mejor era soltar lenguas todos al tiempo. Lo último que nosotros queremos como seminario es que usted llegue el próximo viernes a la vigilia y cuando un hermano diga suelten lenguas, usted diga, paren, dejen el desorden. No queremos que usted lastime a su iglesia local. Usted ya está entendiendo esto, usted comience por usted a hacer silencio. Ore. Y cuando sea el tiempo adecuado, usted también lleve a hermanos a que lean. Pastor, no le diga, pastor, usted es un desordenado. Qué vergüenza con el Espíritu Santo. No vaya a hacer eso. Porque usted hace 5 minutos era del mismo grupo. Y lo último que queremos es que lo que le enseñemos lo use para sentirse superior o para dañar iglesias. ¿Ok? Es importante esto, porque todo el tiempo Pablo a estas personas les dice amados hermanos. Desordenados, ¿sí? Pero amados hermanos. Entonces vamos a ir creciendo despacio. Mi único punto aquí, ¿cuál es? ¿Cuáles experiencias están entrando en tu interpretación bíblica? Tu experiencia tiene que ser sometida a la palabra de Dios. Pablo fue llevado al tercer cielo. La segunda carta a los Corintios dice, fui llevado al tercer cielo. No sé si en el espíritu o en la carne, pero fui llevado al tercer cielo. Pero nunca ves a Pablo haciendo un culto para llevar gente al tercer cielo. Sin embargo, nuestra tendencia es,
Julanito le pasó eso, ahora toda la iglesia tiene que pasar por ahí. Dios utilizó esa experiencia con Pablo para fortalecer la fe de Pablo y luego mantener a Pablo humillado, pero no hay un solo pasaje donde veamos que las experiencias están buscando ser replicadas. Pablo fue salvado de una manera increíble, buscando matar a los cristianos, blasfemando el nombre de Cristo, cartas de extradición, camino a Damasco, pero nunca vemos a Pablo diciendo, bueno, si queremos salvar esta ciudad, primero provoquemos odio contra el cristianismo, pero un odio que quieran matarnos a todos para que cuando estén persiguiéndonos, ¡pum!, ahí va a llegar esa luz que los va a dejar ciegos. No, Pablo sigue haciendo lo que Dios dijo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Pablo se dedica a predicar. No hace nada extraño, porque la experiencia de Pablo fue para su edificación, pero su experiencia no es doctrina. La doctrina tiene que ayudarme a informar mi experiencia. ¿Es claro esto, hermanos? Ok, sigamos, para que cambie un poquito la cara que le quedó. Ejemplos de presuposiciones bíblicas. Entonces, hay presuposiciones que son correctas y que deberíamos promover y tener antes de leer la palabra. Una de esas presuposiciones que va a afectar dramáticamente la manera en que tú lees tu Biblia es esta: la Escritura es la única fuente de verdad que hay y es suficiente y es final. Ahora, la Escritura es la única fuente de verdad, es suficiente y final en lo que la Escritura dice que es la única fuente de verdad y es suficiente y final. Parece un juego de palabras, pero es importante la diferencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La Escritura es la única fuente de verdad que hay, la Escritura es suficiente y la Escritura es final en todo lo que la Biblia dice que es la única fuente de verdad, lo único suficiente y lo único que es final. ¿En qué tiene que ver eso? Con la vida de piedad. La Escritura no es la fuente de verdad suficiente y final para mecánica popular. No está la receta del sancocho trifásico en la Escritura. No está la receta o la manera de hacer una operación a corazón abierto. Allí la Escritura no debería ser la autoridad final. Y te voy a dejar ver esto con la práctica. Si tú vas a ser intervenido quirúrgicamente y llegas a la clínica por emergencia y te dicen, oh, wow, toca hacerte un bypass vascular. Tenemos dos médicos, uno que es un patán, ateo, mejor dicho, es de lo peor que hay para la gente aquí, pero es una eminencia científica, es el que ha escrito los libros de texto de medicina que usan en todas las universidades del mundo. Está ahí, pero te va a mirar feo. Pero tenemos un médico, es un amor. Ese médico es un amor, te trae chocolates. Eso sí, todos los pacientes se le mueren, pero es un amor ese médico. No tiene ni idea de medicina, pero qué médico bello. ¿Cuál quieres que te opere? Ah, y de paso, ese médico cuando te opera, el que es un amor, está leyendo salmos. ¿Cuál quieres que te opere? Yo sé cuál quieres que te opere. El mismo que quiero yo. Ahora, eso es importante, porque entonces lo que estamos diciendo no es vamos a abolir la ciencia, vamos a vivir en una burbuja, sino en lo que tiene que ver con la vida de piedad, en lo que tiene que ver con el Espíritu, en lo que tiene que ver con la vida eterna. La Biblia es suficiente, es final y es la única fuente de verdad. Tal vez usted ha notado que allá en la esquina, eso es para su servicio también, hay una biblioteca, no es una librería, es una biblioteca. Es decir, que no se están vendiendo libros ahí. Esos libros se prestan a los estudiantes del instituto, del seminario. Ustedes pueden venir en algunos momentos y leer esos libros aquí en nuestra biblioteca. Pero yo puedo, y lo hago muchas veces, tener diferencias con los autores. Entonces, leo un libro y estoy leyendo y digo, no me parece lo que este hombre está diciendo. No estoy de acuerdo con lo que él dice. Creo que su posición es equivocada. En lo demás, y son autores que hemos filtrado, en lo demás estoy de acuerdo. Pero en esta posición, yo no estoy de acuerdo. Yo puedo hacer eso con cualquier libro de esos, hablando de mi vida espiritual. Pero con la Biblia, no puedo hacer eso. Yo no puedo abrir cualquier libro de escritura y decir, en esta parte yo no estoy de acuerdo con Dios.
O sea, lo siento, Señor, yo te amo, te respeto, pero por favor, bueno, no puedes hacer eso. La Biblia es autoritaria. La Biblia no se te presenta como una manera en que tú digas si te parece bien o no te parece bien. Tú puedes decir, no lo recibo, no me voy a someter, no lo creo, y vas a responder delante de Dios. Pero lo que tú no puedes decir es, bueno, yo creo que para ser salvo voy a leer otro libro que me dice algo diferente. ¿Me hago entender, hermanos? Vamos a volver al ejemplo de las lenguas. Tú puedes leer autores que dicen, si en una iglesia hay gente que no habla lenguas es porque no ha nacido de nuevo. Tú puedes tener hermanos que dicen, si no hubo gente hablando en lenguas es porque el Espíritu Santo no estuvo. Pero la Escritura me dice otra cosa. Entonces yo voy a debatir con ese autor y le digo, estás equivocado, pero la Escritura no se equivoca. Y esa es una presuposición. Cada vez que yo abro mi Biblia para mi estudio personal, parto de una cosa. Esto es lo único que yo necesito. Miremos algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a reforzar lo que les acabo de decir. Juan, capítulo 17, versículo 17. Vaya a su Biblia, no siga mi guía, vaya a su Biblia. Juan 17, 17. ¿Qué dice la palabra allí? Es Jesús orando. Eso se conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, orando por todos nosotros, por toda la iglesia. Le dice al Padre, hazlos santos o santifícalos con tu, ¿qué cosa? Verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Otra versión dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia declara acerca de sí misma ser la verdad. Así no le guste a mi carne, así no le guste a mi corazón, así no le guste al mundo, la Biblia es la verdad en todo lo que la Biblia dice que es verdad. Amén. Es una cuestión bíblica, una presuposición correcta. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ve a tu Biblia. Nuevamente, no a mi guía. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 23. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice lo siguiente. Mediante su divino poder, ¿quién? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud o una vida de piedad. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Estudia este versículo conmigo nuevamente en tu casa, lee el capítulo completo, pero estudia este verso conmigo. Mediante su divino poder Dios nos ha dado ¿cuánto de lo que necesitamos? Dice el texto. Cuando voy a darte una clase de griego aquí, algún día tal vez estudiaremos griego, pero te voy a dar una clase de griego gratuita. Cuando tú lees aquí todo, esa palabra griega en español significa todo. Una clase gratis, ¿se dieron cuenta? Pues fácil. Todo. Todo no significa la mayor cantidad de cosas. No significa te falta un poquitito. Todo significa todo. Eso es el punto. Es decir, que cuando me dicen que Dios ya me dio todo, ¿qué me falta? Nada. ¿Dónde me lo ha dado? Todo lo que necesito, pero no para comprar un apartamento en Buenavista. Dios no me ha dado todo lo que necesito para conseguir la visa americana. Dios no me ha dado todo lo que necesito para comprar ese vehículo o para ascender en la empresa. Me ha dado todo lo que necesito ¿para qué? Para llevar una vida de rectitud, una vida de piedad. Y esto es tan tremendo porque nos ayuda a entender que a veces el énfasis que le damos a la Escritura no es el bíblico. La palabra no nos fue dada para que nos hagamos millonarios, sino para llevar una vida de piedad. Todo esto, ¿qué es todo esto? Vamos a aprender a interpretar. ¿Qué será todo esto en este contexto? ¿Qué es todo esto? Todo esto es ¿qué? Lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar ¿a qué? A conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Lógicamente está hablando de la salvación, pero está implicando algo. ¿Cómo conozco a Cristo? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Dónde tengo que ir para conocer a Dios? ¿A dónde voy?
a la palabra del Señor. En la propia Escritura, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para llevar una vida de piedad. No necesitas nada más. Déjame darte ejemplos. Yo oro cada vez que un miembro de la iglesia local que tengo el placer de pastorear me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Yo voy a orar, yo amo a mis hermanos, yo voy a orar por ellos, pero nadie me necesita para crecer en la vida de piedad en ese sentido. ¿Qué necesitan? A Dios, su palabra. No necesita, pastor, ore por mí para que yo cambie. ¿Por qué no lees más bien la Biblia? Vamos a estudiar la palabra. Mira lo que Dios dice acerca de tu vida de casado. Mira lo que Dios dice acerca de tu trabajo, de tus relaciones en la palabra. No necesitas una vigilia para crecer en la vida de piedad. ¿Estoy diciendo que no haga vigilia? No, haga vigilia. Lo que estoy diciendo es lo necesario, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Ahora, ¿es lo que estoy diciendo yo o es lo que dice su Biblia? Es lo que dice su Biblia, hermano. Grábese eso, no es lo que estoy diciendo yo. Otra presuposición bíblica. Dependemos totalmente del Espíritu para entender correctamente la Biblia. Es una presuposición fundamental porque es fácil envanecernos, llenarnos de orgullo pensando que es suficiente el intelecto. Y lo que dice la Escritura nos llama a entender que el entender la palabra correctamente es una obra sobrenatural llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Nunca dependas de tu intelecto para entender correctamente la Biblia. No caigas en eso. Los fariseos fueron expertos en el intelecto, en depender del intelecto para interpretar la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Si te das cuenta, seguimos mucho aquí en Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, pero todo no es todo, sino todo lo que tiene que ver con la vida espiritual y no pueden. Fíjate que ni siquiera es que no quieren, aunque no quieren, pero el texto es enfático en qué cosa. No poder es diferente a no querer. Y déjame aclarar esto. El incrédulo no quiere entender la palabra de Dios. Pero no solamente no quiere, sino que aunque quisiera, no puede. Es decir, esto es de capacidad. El ser humano por sí mismo no puede entender la palabra de Dios. Y Pablo da la razón. ¿Por qué razón? Porque ¿quiénes? Solo los que son ¿qué? Pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Desafortunadamente, en nuestro contexto, los espirituales son los que sueltan las lenguas todos al tiempo. Pero más adelante en la carta, ¿qué va a decir Pablo? Cierren la boca. Los espirituales son los que se someten a la palabra de Dios. Y eso cambia las cosas. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Yo sé que les estoy diciendo muchas cosas que, pero vaya digiriendo poco a poco, vaya tranquilo. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Estos otros no está hablando de que nadie en la iglesia puede decirme, Juan, estás equivocado, porque muchos han desarrollado unas doctrinas cerradas de acá. Otros son ¿quiénes? Los que no son espirituales. Los incrédulos no pueden entender, evaluar por qué yo soy fiel a mi esposa. ¿Por qué dejo de lado tantas cosas del mundo para esperar algo que no se ve? Ellos no pueden evaluar eso, ellos no tienen juicio conmigo en esa parte. Sigamos viendo otro texto que nos ayuda a ver la necesidad del Espíritu para poder entender la Biblia. Salmo 119, versículo 8, vaya al Salmo, no siga mi guía, yo necesito que usted aprenda a hacer esto, vaya a su Biblia. El salmista en ese Salmo 119 dice en el verso 18, es una plegaria al Señor, abre ¿qué cosa? Para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué está diciendo el Señor? Si Dios no te abre los ojos, tú no puedes ver las verdades maravillosas de la palabra. Así que cuando tú vas a leer la Biblia, lo primero que tú debes pedirle al Espíritu Santo, ¿qué es? Señor, abre mis ojos.
Señor, déjame ver las verdades maravillosas. Muchos dicen, Señor, abre mis ojos, quiero ver ángeles. No pidas ver ángeles, te vas a ir de para atrás. Eso pasa en el Nuevo Testamento. Cada vez que ve un ángel, caen como muertos. Yo quiero ver los demonios. No, ¿para qué quieres ver demonios? Pide que te abran los ojos. Algunos, yo quiero verte, Cristo. Cantamos y usted ha visto la reacción de Juan cuando ve al Cristo resucitado en Apocalipsis. Cae petrificado de miedo. ¿Qué queremos ver? Queremos ver las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Muy bien, suficiente para usted en una sección. Entonces, vaya y baje eso con un dedito. Y nos vemos en 20 minutos. Tiene momento de break. Por favor, lleve sus pertenencias. Gente vemos, cristianos no sabemos. Entonces, lleve sus pertenencias en orden. Recuerde las instrucciones que vimos de logística. Sale por ese lado y tiene 20 minutos de break.